Okay, we are getting this a little bit ready. A little bit, no, we're supposed to be ready. And I was born ready. Hello, hola a todos. Espérate que no he conectado a... Ok, no he conectado al de Facebook. ¿Is this on? Sí, el de Facebook también está prendido. Ok, listo. Vamos a hacer la reading session de los lunes. De ahora en adelante los lunes porque la de viernes fue una prueba. Ok, no sé por qué había un feedback ahí, pero bueno, no importa. Where was I? Oh, yeah. Reading session, isn't it? Entonces, les pido paciencia cuando tengan preguntas en los comentarios o algo, porque me toca mirar el texto y el chat al tiempo. Entonces, chat de Facebook, ready. Chat de el YouTube, ready. I think. Yeah, it's ready. I suppose. Anyway, listo. Vamos a explorar algo nivel A2. Ahora, cuando estamos leyendo, relax. No tienen que leer todas y cada una de las palabras, pero si tienen alguna pregunta sobre vocabulario en especial, hey, do it. Ask, please. Hagan preguntitas sobre el vocabulario. Let me place my face here. Está ubicado en el peor lugar posible en el YouTube, pero bueno. I'm gonna put it right here. That's it. Better. A2 level. So let's go and explore A2 elementary. Vamos a explorar algo a nivel A2 elementary. La lectura, ya saben, buenísima para tres cosas. La primera, vocabulario. Vocabulary is going to be the thing that's most benefit by having the habit of reading. Es la que más se beneficia cuando ustedes toman el hábito de leer. La segunda cosa que va a mejorar mucho es, así no lo crean, grammar, la gramática, porque cuando uno va leyendo, va abstrayendo la gramática y de hecho uno se llena de ejemplos antes de ver la teoría, entonces uno dice, incluso van a llegar al punto de decir, sé que esto está bien o sé que esto está mal porque lo he visto antes. Bueno, ese lo he visto antes pasa en la lectura. Y si ustedes se acostumbran a leer en voz alta o a leer acompañados de un audiolibro, listening and speaking get better. Tanto la escucha como el habla mejoran. Sí, yo sé, aunque pues muchas personas no tienen el hábito de leer, no importa. Uno puede ir buscando cosas a los gustos de uno. Porque por mí fuera estaríamos viendo Ghastly Ghosts. No creo que haya gente que le gusten los cuentos de terror. De hecho, la vez pasada leí uno sobre los bichos acá con ustedes y nope, me dio asquito general. ¿Cómo escogemos un libro? Ya lo repetí en el video anterior, en el vivo anterior. Pero veamos el total de palabras. Por ejemplo, Text Analysis para nivelados, comparado al anterior que eran 1000 algo de palabras en total y 320 palabras únicas en nivel A2, ya nos dan libros un poquito más nutridos. 5419 words in total. Y unique words, palabras únicas, o sea que no se repiten, no son verbos sumamente comunes o conectores o preposiciones. 948. ¿Sí? Entonces el potencial ahí es más amplio. Y acá en este libro de Ghastly Ghost hay Queen, reina, beheaded, uy, decapitado, refused, rechazar o negar, parents, bueno, papá y mamá, parapsychology, parapsicología, ok, el pasado de answered, es lo chistoso de la palabra answer, es que esto acá la gente más de uno piensa que esto se pronuncia no, la W es mute, mudita, gray, night clothes, it's a nice way to say, no vayan a pensar que night clothes es pijama, no, es más bien como trajes de salir de noche. Assassinated, studying. Studying. Esta es otra pronunciación que es chistosa porque la Y y la I latina suenan las dos, sino que es II. Studying. Lord kept indicated Carol Potter. Me dan ganas de leer esta, pero no sé. If you agree. No creo que estén de acuerdo. Eso es mejor para Halloween. It's better for Halloween. Anyway, vamos a hacer la clásica. Ini, mini, miny, mo. Ini, mini, miny, mo. Grab the tiger by the toe. Eso es de Tin Marín de Open Web, pero en inglés. Ya hemos leído unos animales, así que no. The Wave.
Animal Senses, The Man with Three Names, el tipo con tres nombres. 47 Ronin has huh, didn't know they had a book. No sabía que tenían libro. Interesting. Anyway, Jack's Game, Lovely Lady, Rain Man. Uy, Marley and Me has a book too. Interesting. Bueno, mal paso a darle prisa. So let's check Money for a Motorbike. Yeah, sometimes, yo creo que un libro de este nivel ya no alcanzamos a hacerlo solamente en un en vivo. Tocarían varios. Vamos a poner la meta que sea solamente en dos. Ya saben, podemos descargar acá, download EPUB si quieren bajar el libro. Acá están los formatos disponibles. Tiene opción de MP3, but I don't know. No sé si sea una versión buena o sea esa versión como loquendera. Let me see. Por curiosidad, veamos si el MP3 la pronunciación es natural o es automatizada. Yo creo que es automatizada. Yo creo que ni siquiera va a abrir. Not going to open. No sé si escuchan. Money for a Motorbike by John Milne. Oh. Vea pues, el audiolibro es el audiolibro. Fast forward. Bueno, los que no quieran escuchar mi melodiosa voz, el MP3 suena natural, por lo menos el de este libro. Anyway, read online. Entonces, para este reading session vamos a estar una horita acá juntos, ¿ok? Son en este momento 7 y 7, vamos 7 minutos apenas. Apenas los que estén ingresando o los que nos estén viendo en alguna página de aprender inglés de Facebook, el enlace o la página es English e-Reader. Y de una vez, ¿saben qué? Yo les voy a poner el enlace. Lo malo del sitio web es que ustedes deberían inscribirse para poder ver el libro que les estoy viendo acá. Pero estoy poniendo el enlace directo, cosa que si ya están inscritos en esa página, es gratuita, puedan verla automáticamente. Les doy el enlace directo más bien. The direct link. Edit. Wait. So, listo, YouTube. Listo. Y Facebook. Listo. Ok, without further ado. Espera, empecemos. Entonces vamos a marcar cada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y marquemos cada 4. Paramos cada 4 para revisar vocabulario. A diferencia del video anterior, voy a ir un poquito más rápido. ¿Ok? It was the month of June and the weather was beautiful. Stuart left school. He was on holiday, but he was not happy. He did not have a motorbike. Stuart was 17 years old. He left school, but he did not start work. All his mates started work immediately, but Stuart did not want to work. Stuart vago. He wanted a long holiday and he needed a motorbike. Bueno, entonces el protagonista de nuestra historia se llama Stuart, like Stuart Little. Eres mes de junio, el clima era... No veo palabras así que digan weather, que significa clima. Clima estaba hermoso. Was, el pasado del verbo to be. He did not have, did not. Curioso porque ahorita veo que en este libro no vamos a tener contracciones. Por lo general es didn't. 17. Muy importante los números del 13 al 19. Que el teen suene como una campanita. Porque dicen 70 es 70. 17, eso sí significa 17. Ok, but he did not start work. Él no empezó a trabajar. Básicamente nos dice que el chinito quería irse de vacaciones, no tenía una moto. Y a diferencia de sus compañeros, que sí empezaron a trabajar de inmediato. De hecho, mates, es decir, compañeros.
De hecho, para decir compañero de clase es classmate. Anyway, bueno, él no quería trabajar. Él quería un largo, bueno, holiday, unas largas vacaciones. And he needed a motorbike. Y necesitaba una moto. Ok. Stuart lived in Leeds. Leeds, that's in the UK. A big city in the north of England. Leeds is a busy city, full of offices, shops, and factories. It's not a good place for a holiday. Martin, a friend of Stuart's, worked in a garage. Martin had a bike for sale. It was a beauty, a Japanese Suzuki. Martin wanted £350 for the bike, but Stuart did not have £350. He didn't have any money. O sea, aparte el man vive pelado, si no tiene plata. Entonces vive en Leeds, es una ciudad al norte de Inglaterra. Es una ciudad ocupada, llena de oficinas, tiendas y, ojo con factories, no vayan a pensar que es la factoría, no traigan música a la factoría acá, por favor. It's for industry, factories es, oh, forget the word in Spanish. Bueno, ahorita que me acuerde, pero factories es todo lo que es de empresas, espérate, fábricas, sorry. Es que tengo la confusión entre fabric, porque fabric es tela, señor. Factories, eso sí es fábrica. Anyway, y no es un buen lugar para unas vacaciones. Martin le iba a vender una moto por 350 libras. ¿Qué moto? What motorcycle? A Japanese Suzuki. Casi todas las profesiones que veo acá, no he visto ninguna profesión, pero las nacionalidades se pueden poner como un adjetivo. Entonces, Japanese Suzuki. La Suzuki japonesa. Ok, let's continue. Stuart went and looked at the bike every day. Stuart is obsessed. It was a beauty. He wanted to buy it. Where can I find £350? Stuart asked himself. Stuart left the garage and walked back home. His house was in Blenheim Street, near the university. There were lots of old empty houses in Blenheim Street. Entonces tenemos un poquito más de contexto. El pobre chino está torturándose porque no sabe dónde puedo encontrar 350 libras. Well, you have to work, buddy. Y la voy a visitar todos los días. Ok, el chino está obsesionado. The guy is obsessed. Vocabulary here, no. Tip de pronunciación. He wanted. La ed cuando acaba una palabra en t o en d suena como it. Es bastante corto. Como una i super cortica. El símbolo parece una i mayúscula enana. Wanted. Pero como es tan rápido, ese como también termina un sonido de t y el que sigue es to, sigan derecho. He wanted to. Yeah. Ahí suena como el de System of a Down cantando Chop Suey. He wanted to. Anyway, where was I? Oh, here. Let's scroll down. Okay. Some of these houses had been empty for years. Stuart often searched through them. Sometimes he found old books and gramophone records. Gramophones, that sounds like those records. Suena como esa fonógrafo. Sí, an old-fashioned term for a record player. Un término viejo para grabadora. One day he told himself, I'll find something valuable. Un día se dijo, voy a encontrar algo valioso. Valuable. There was a large there was a large house at the corner of Blenheim Street. Its owner, a rich old woman, had died a few days ago. The university bought the house immediately. Entonces la universidad compró de inmediato una casa donde vivía una mujer que era rica y murió. She had died. She passed away. Entonces el pelado dijo, voy a encontrar algo de valor. O sea que ya suponemos que para ir prediciendo se va a meter a robar allá. Anyway, now the house was empty. There was wood across the front door and the windows were broken. La casa estaba vacía, empty, vacía. Y había, there was. O sea, lo chistoso del tema de there is y there are es que en presente uno lo aprende a manejar muy bien, pero en pasado esperan que la gente cuando vea pasado ya hagan la conexión solos. There was, había, y there were, bueno, había, pero para plural.
There was wood across the front door. Había madera en la parte frontal de la puerta, bueno, en la puerta de enfrente. And the windows were broken. Estaban rotas. Cuando sean ya de pre-intermediate para arriba, ven una cosita llamada voz pasiva, que es donde nos centramos en el objeto. Las ventanas estaban rotas. The windows were broken. Esto acá es un poquito de voz pasiva. No siempre toca ponerle by tal persona porque no sabemos quién la rompió. Cuando no sabemos quién es, pues passive voice. He was a squatter. Squatters live in old empty houses and they don't pay any rent. Bueno, es una expresión. Squatter es las personas que viven de gratis. A person who unlawfully occupies an uninhabited building on or unused land. Es una especie de invasor. Pues vive gratis en lugares desocupados. Es que me salté una línea. Someone looked out of a window. It was a man about 20 or 20. He had long hair and was wearing a headband. And he looked strange. Headband, tenía una bandana y el tipito es el que lo estaba chismoseando. Entonces el muchacho entró a esa casa y alguien vio como que uff. Entonces el que lo vio fue el squatter, todavía no sabemos su nombre. The stranger waved to Stuart. El extraño le hizo así a Stuart. Waved es mover la mano así. He wanted to speak to Stuart. Quería hablarle a Stuart. Speak to. Hablarle a. Si ese to tiene que ir. Speak with suena raro. What does he want? Stuart asked himself. Himself a sí mismo. Todos los que vean con self es mismo. Himself, herself, yourself, usted mismo. Hi. Hello. Like to help me? Okay. Uf, super conversación. Watch this house. How long? Half an hour. Okay. I'm Stuart. My name's Frank. Okay, so the squatter is Frank. I'll go and get my things. Are you going to squat here, Frank? Te vas a quedar acá. Ese squat va a significar invadir o quedarse ahí de gratis. Si hay squat, de hecho, es como. No, si estar agachado, pero no arrodillado del todo. Si la gente que se sienta como esos rusos malos, malotes. Anyway. Yes, don't let else in. No es a nadie más entrar. No es a nadie entrar, ¿sí? Don't let else in acá. Podría poner don't let anyone else in, pero acá solamente están hablando rápido, así que chao. I'll be back soon. Ya vengo. Ok, see ya. Frank walked off slowly down the street. Se fue. His head was bent forward and he was looking down at the pavement. He was about 20, but he looked much older. Entonces, walk off slowly down the street. Ese walk off es que se marchó. Walk in es llegar y entrar, bueno, llegar a un lugar. Y walk off es retirarse. O sea que el tipo le dijo que vigile y se terminó yendo. Ok. Qué buen amigo, qué gran sujeto. He was bent forward. Estaba agachado hacia adelante. Bent es como agacharse, doblar. Y he was looking down at the pavement. Pavement en inglés británico. Para inglés americano sería the sidewalk. Que mi diccionario mental no sirve a veces. Sidewalk, American English, pavement, British, y es básicamente la acera por donde puedes caminar. Ok, he looked much older, o sea, mucho más viejo. Ese much nos sirve para decir cosas de características con un comparativo, entonces mucho más viejo, much older. ¿Por qué? Porque el much exagera el older. ¿Sí? Puedes decir, he looked older, se veía más viejo. He looked much older, se veía mucho más viejo. Frank went round the corner and Stuart turned towards the house. It looked interesting. Entonces, listo. Frank se fue a la esquina. Bueno, entonces sí va a hacerle el favor de vigilar. Ok. The window was low, quite near the ground. La ventana estaba baja, muy cerca del suelo. The street was empty. Stuart put one leg over the window, una pierna sobre la ventana. Sill, over the window sill and look inside. Entonces sobre el borde de la ventana y tiro para adentro. A ver si algo sospechoso. Outside, the sun was shining brightly.
Fuera el sol estaba brillando intensamente. Oigan, pero yo pensé que la historia era de noche. Ay, hubiera sido más interesante de noche. Anyway. Inside the house, it was dark. Dentro de la casa estaba oscuro. Stuart stood for a few moments and waited. ¿Recuerdan lo que les dije de la T y la ED? Waited. Slowly, the inside of the room became clearer. Lentamente, dentro del cuarto, todo se volvió más claro. There was a calendar on the wall. Lots of old newspapers were lying around the floor. There was a mattress against the far wall. It looked new. Acá tenemos algo de vocabulario interesante. Lots of, ya lo hemos visto en la video anterior. Muchos. La forma de decir muchos. Newspapers. Por lo general, newspapers, el periódico, casi siempre lo van a ver en plural. And there was a mattress. Mattress es colchón. Entonces, in English, a fabric case filled with deformable or resilient material used for sleeping on. Anyway, so it's basically a homeless paradise. That's an issue. Okay. Stuart looked up and down the street. There was no one around. He quickly climbed into the room. Stuart miró para arriba y para abajo la calle, asegurarse que no hubiera nadie cerca. No one around. No había nadie cerca. He quickly climbed. Rápido escaló into the room. Stuart walked to the middle of the room and kicked away the old newspapers. Aparte que llega a invadir y patear los periódicos, hey, Stuart has a problem. There was nothing underneath them. No había nada debajo de ellos. The underneath es otra forma de decir debajo, pero es un poquito más enfatizada, como que debajo oculto. There was no carpet and the floorboards were covered with dirt. No había, hey, el que me diga que carpet es carpeta, no sé, no podemos banearlo. Carpet es la alfombra. And the floorboards. Hello, hi. Hello. Sorry, I got distracted. El piso estaba cubierto de suciedad, de tierra, with dirt. Dirt se refiere a la tierra o el polvo que sea, pues, sucio. Stuart looked the calendar down from the wall. Calendario. Muro. It was an old one. 5 years old. Era viejo. 5 años. No one had changed it for 5 years. Nadie lo había cambiado por 5 años. Acá es donde les digo que es útil leer para aprender estructuras gramaticales que son un poquito cansonas. Eso es el pasado perfecto. Hay un presente perfecto que es con have o has, pero el pasado perfecto es el pasado del pasado. Lo que quiere decir que Stuart took the calendar down from the wall. Stuart bajó el calendario del muro. Esta acción es la más reciente. Nadie lo había cambiado por 5 años. O sea que esta acción es más vieja que esta. Y así funciona el pasado perfecto. Es una acción que tú mencionas que pasó antes de algo que tú ya mencionaste. Entonces, uy, se me olvidó contarte. Pero antes no lo habían cambiado. Había cambiado, había hecho, had done. Sería con este. La ventaja del pasado perfecto es que todos son con had. Así que para have o has no tienes que complicarte por eso. Anyway, then Stuart remembered the owner of the house, the old woman, had been ill for a long time. Ahí se acordó. La dueña de la casa, viejita, había estado enferma. Ill es para enfermedades más serias. Sick para un resfriado. No mentiras, es una exageración en la connotación. Los diccionarios aparecen como si fueran sinónimos, pero ill es más como para hablar de alguien que está enfermo. ¿Ya? Not in full health. Sick. She hadn't got out of her bed for 5 years. No había salido de su cama por 5 años. ¿Sabes? Acción más reciente. Remembered. Acción más vieja. Hadn't got out of her bed for years. The mattress was leaning against the far wall. Mattress. El colchón estaba en el muro del fondo. Stuart went over. Se acercó. Go over.
es, bueno, go solito es ir, pero go over puede ser como acercarse. And look at it carefully. It was a good mattress. Estaba bueno. Creo que se lo va a llevar a la casa. Yo creo que el chino debería llevárselo a la casa y ya dejar de complicar. Uf, that's gonna be long. Okay. Stuart picked up the mattress and turned it over carefully. There was something stitching along one side. Okay, entonces él levantó el colchón, pick up the mattress, and turn it over, y lo volteó, turn over es voltear, carefully. Cuidado. There was something stitching. Stitch es básicamente coser, pero stitching es saber que hay algo como salido o descosido. Entonces, toca mirar ahí el contexto. About 10 centimeters long, o 10 centímetros. Uy, I bet it's a shift. Creo que va a ser un uso. Stuart held the mattress between his knees and took out a small knife. Uy, sacó un pequeño cuchillo. Ah, pero de su bolsillo. Okay, the guy is prepared. Stuart cut the stitches carefully and then put his hand in the hole. Entonces, Stuart cortó, cosió con cuidado, carefully, and then put his hand in the hole. Yo no metería mi colchón en un colchón encontrado en una casa abandonada. Away. He felt a bundle of newspapers and pulled it out. Dio un bundle. Bundle es cuando ustedes tienen un montoncito de algo. Es un fajo fajo sería en este caso, pero sintió un bundle of newspapers, varios periódicos. He quickly unwrapped. Rápido lo desempacó. Unwrap también es la acción en Navidad de las personas que cogen los regalos y los destapan a lo maldita sea. Ok, so unwrap. Inside the bundle of newspapers, there were some banknotes. Oh, interesting. Dentro de los periódicos habían unas banknotes. Okay. So basically, it's paper money, but it's not money. Not really. Son, pues decirlo, se llaman como notas del portador. Básicamente esos documentos representan dinero. Maybe he can change it. Uy, la viejita tenía plata. Suddenly, esta palabra me encanta. De un momento a otro, de repente, suddenly, Stuart heard a voice. It was Frank. Hey, Stuart, where are you? Frank was shouting, gritando. Stuart quickly wrapped up the money inside the newspapers. Rápido escondió la plata dentro de los periódicos. He held the bundle behind his back. Y la puso detrás de su espalda. So you can imagine here with the bundle, right here at back. Frank looked around the room. He didn't see Stuart's knife on the floor. Ah, no me equivoqué de línea. Oops, sorry guys. Where was I? Oh yeah, he's back. I'm here, Frank, he shouted. Frank came out to the window and looked into the room. Frank salió por la ventana y miró el cuarto. What are you doing in there? Frank asked. ¿Qué estás allá adentro? ¿Qué estás haciendo allá? What are you doing in there? Nothing, replied Stuart. I'm looking around. Mirando por ahí. Frank climbed into the window. Frank climbed into the room and came closer to Stuart. Stuart moved to the wall. Acercó a Stuart y Stuart se movió hacia el muro. He held the bundle of newspaper behind his back. Seguía de periódico atrás de su espalda. Frank looked around the room. He didn't see Stuart's knife on the floor. Miró por alrededor del cuarto y no miró ahí en el piso. Yo estaría muy nervioso. Insisto, acá es donde digo que el cuento sería más tétrico de noche. You haven't taken anything, have you? Asked Frank. No has tomado nada, ¿cierto? Le preguntó Frank. I haven't taken anything of yours. Tomado nada tuyo. Replied Stuart. You moved this mattress. ¿Moviste este colchón? Said Frank. Frank picked up the mattress and turned it over carefully. Frank, ¿sabes? Tomó el colchón y lo movió. Cuidado. Then he saw the hole in the side.
Vio el hueco. You've this mattress. It was stitched. Este colchón estaba cosido. Is this your knife? ¿Es este tu cuchillo? Uy, perro, te pillaron. Yes. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Nothing. Nothing. Poor guy. Que me coja alguien que está en basically a homeless with a knife y me haga el reclamo que ese colchón estaba así. Yo no sé, pero Frank creo que le va a golpear. You found something. Encontraste algo. I didn't. What's that in your hand? ¿Qué tienes en la mano? Where? ¿Dónde? Behind your back. Ahí en la espalda. Nothing. Nothing. You got something. Te tiene algo. Some old newspapers. Hand them over here. Hand them over. Pásamelos. Hand them over. They're mine. Son míos. Se van a pelear. Ok, no creo que eso sea un cuento violento porque los hados rara vez son violentos. Vilchis es bueno. Ah, dame un segundo. Quiero hacer una pausa cada vez que desconozco una palabra para buscar el significado o las anoto y al final las busco. Sí, es un poquito complicado dividir la operación. Cuando uno ve una palabra que desconoce o que sea nueva, lo ideal es, paso uno es intentar sacarla por contexto. Es, digamos, lo más difícil, el contexto general. Si la palabra es muy específica y no me permite entender toda la oración, ahí sí la busco. Pero si la palabra no afecta para nada mi comprensión general del texto, la anoto y la busco después. Es el orden de prioridad. Espero que eso te dé una idea de cómo usar las palabras desconocidas que veamos en un texto. Prioridad, eh, sacarla por contexto, ponerla en una listica después si no te afecta la lectura. Y si te afecta la lectura, lo buscas. Por ejemplo, acá hay algo así que yo diga que afectara la lectura. Si alguien dijera, había dicho colchón como unas 15 veces, mattress, pero alguien está leyendo desde acá. He picked up the mattress and put his hand deep in the hole. Levantó el colchón y metió su mano dentro del hueco. Si la persona no supiera qué es mattress y hole, no lograría entender. Ahí esa persona tendría que buscar, o sea, detener la lectura y buscar las palabras. Pero si decimos, he picked up the mattress and put his hand deep in the hole. Sabe todas las palabras menos deep, pero el resto con esta palabra se quita y no afecta tanto el contexto de la. En ese caso, síguelo y lo pones en la listica. Okay, let's continue. Where was I? Never mind. Yeah. Stuart remembered the motorbike. Se acordó de la moto. He needed the money. He was going to keep it. Se iba a quedar con él. Ya está determinado. It was his money, not Frank's. Su dinero, no de Frank. Frank was holding Stuart's knife in his hand. Él mantenía el cuchillo. Ok. He came nearer to Stuart. Se le acercó a Stuart. Okay, not good. Give me those newspapers. He said again. Yo no sé cómo sonar para intimidar. Newspaper. No, no me sale. Stuart had an idea. Stuart se le ocurrió una idea. There's something else in the mattress, he said to Frank. There was something under the newspaper. It's still there. Oye, hay algo más en el colchón. There's something else. Algo más. Había algo bajo, under the newspapers, bajo los periódicos. Y todavía, acá está still, hace las veces todavía, and it's still there. Frank looked at Stuart for a few moments. He didn't believe him at first. Frank miró a Stuart. Un momentico. Por unos momentos, suena raro, pero por un momento. And he didn't believe him at first. No le creyó a la primera. Ese at first, pueden utilizarlo súper fácil.
No, I was a little bit shy at first. Yo soy un poquito, o era un poquito al principio. At first puede ser al principio o al comienzo. Hey, look and see, said Stuart. Hey, pues vaya y mire, dijo Stuart. Vaya y mire, look and see. Yo sé, alguien va a quedar acá loco traduciendo esto palabra por palabra, por eso no lo hagan. El equivalente en español, o por lo menos en el de Colombia, look and see es vaya y mire, no es go and see. Look and see es revisa. Frank put the knife down on the floor. Ha, Frank bajó el cuchillo. He picked up the mattress and put his hand deep in the hole. Profundo en el hueco del colchón. Stuart did not wait for a moment. Stuart no se esperó un momentico. He turned and jumped out through the window into the street. ¿Sí? Se volteó y saltó. Jump out through the window. Salió derecho a través de la ventana. Hacia la calle. Into the street. He ran quickly. There was nothing. There was a turning on the right. Pero rapidísimo y había un lugar donde meterse a la derecha. Stuart ran around the corner. Luego por la esquina. He heard a shout behind him. It was Frank. Escuchó un grito atrás de él. Era Frank. Okay, no debe estar para nada feliz. Round the corner, there was another old empty house. En la esquina había otra casa vieja y vacía. He had a large garden on the side. Ese large es porque es bastante amplio, es más que big. Al lado. Thick, grueso. Thick bushes, arbustos gruesos. Thick bushes had grown all over the garden. Un montón de arbustos gruesos habían crecido alrededor del jardín. Stuart jumped over the low wall. He ran for a few meters and then hid under some bushes. Hid es el pasado de hide, o sea, es irregular. Okay. Do I have any questions so far? No, I don't think so. Oh, hi. Interesting. Entonces, hasta el momento, ¿qué podemos resumir de la historia? The boy needs money. El chico necesita dinero. He tried to invade a house. Trató de invadir una casa. He found a homeless guy or a squatter. Encontró a un indigente o lo que se llama un squatter, que es como sinónimo de invasor. He found some banknotes in a mattress. Encontró billetes o unas prendas dentro de un colchón. And now Frank wants to see that. Y ahora Frank está por eso aquí. Poor guy. Y se escondió ahora detrás de unos arbustos. And he hid under some bushes. Stuart heard more shouting and footsteps. Más gritos y pasos. Okay, Stuart is going to have a bad time. The footsteps became louder, then they stopped. Stuart waited silently. He did not breathe. Stuart esperó ansiosamente. No respiró. Ojo, ¿qué pasa cuando ustedes describen una acción? Con una acción siempre intenten utilizar adverbios. Esperó silenciosamente. Waited silently. Los adverbios funcionan describiendo a los verbos o a otros adjetivos, a otras características. ¿Sí? Por ejemplo, very también es un adverbio. Very beautiful. Muy bello, muy bella. He did not breathe. No respiraba. Then the footsteps started once again. Después, los pasos empezaron de nuevo. Stuart laughed quietly to himself. Stuart se rió de manera callada consigo mismo. Dice laughed, me encanta esta palabra porque, bueno, aparte que significa reírse, laughed, el pasado a reír, la gente se confunde con ese UH, ¿no? De hecho ahí es como una F, laughed, ¿ya? No se complica en la vida. Frank had quickly picked up Stuart's knife. He jumped out of the window after him. Ok, ese Frank es peligroso. Had quickly picked up, había recogido el cuchillo de Stuart. And he jumped out of the window after him. Y saltó por la ventana tras él. Yo no sé por qué cuando mencionan este cuchillo estoy pensando en un cuchillo de esos que uno usa cuando está almorzando que no tienen filo, pero anyway, that's my imagination. Frank saw Stuart. He was running around the corner. Frank ran after him and turned the corner.
Frank. Estamos viendo todo desde la perspectiva de Frank. Vio a Stuart, lo vio correr por la esquina. Frank lo persiguió. Run after es perseguir. And turn the corner, volteó la esquina. But the street was empty, pero la calle estaba vacía. Ahora, no sé si es el tiempo o si pasó después. No sé. Alcanzó a escaparse. Bueno, no sé. Frank stopped for a few moments and looked around. Entonces Frank paró por un momento y miró alrededor. He noticed the old garden. Ah, todo esto pasó al tiempo y ahorita acabo de ver el jardín donde está escondido ahorita. Our dear protagonist. Perhaps he's in here. Yeah, perhaps he's in there. Ahora está ahí. Perhaps, mismo de maybe, tal vez. Thought Frank, pensó Frank. But everything in the garden was quiet. Todo en el jardín estaba callado. Frank saw nothing. There was another corner farther down the street. Frank no vio nada. ¿Qué sería acá? Ese nothing ya está negando todo. ¿Sí? Entonces no necesitamos decir Frank didn't see. Bueno, si fuera didn't see sería Frank didn't see anything. Las cosas locas que tiene el inglés. There was another corner farther, más lejos. Farther es uno de los comparativos de far. Far tiene dos. Casi siempre que uno ve palabras con ER, que originalmente son adjetivos comparativos. Far, lejos. Farther, lejos. Nos digamos que nuestro querido muchacho que lo va a matar Frank. Frank started running again. De nuevo. He was still holding Stuart's knife. Tenía el cuchillo. Stuart was happy. No, yeah, super happy. He had escaped from Frank with the money. Se había escapado de Frank con el dinero. ¿Ustedes creen, si alguien está viendo esto ahorita, creen que... Do you think Stuart stole Frank's money? Or do you think that's Frank's money? ¿Creen que ese dinero es de Frank? Stuart sat up under the bushes and opened out the newspapers. Did I say Stuart or Frank? I forgot. Anyway, entonces se sentó bajo unos arbustos y abrió los periódicos. The banknotes were wrapped tightly together. ¿Sí? Los billetes estaban juntos. Estaban amarrados muy apretados. ¿Apretadamente existe? Bueno, I don't know. Stuart unwrapped them, los desenvolvió, and counted them carefully. Y los contó con cuidado. 10, 20, 30, 320, 325. Stuart had found 325 pounds. How much is the bike? And Martin wanted 350 pounds for his motorbike. He's missing 25 pounds. Le faltan 25 libras. 300. De hecho, de todos los números en inglés, creo que los que dicen tienen muchos 3 son un problema. Entonces, ¿cómo sería? 333. 333. Grábense y me mandan el audio y les digo qué tal. Porque es 3 veces el sonido de la Z española. 3. Anyway, it was cool in the garden. It was cool in the garden and Stuart lay back under the bushes. Estaba fresco en el jardín y pues se recostó bajo los arbustos. I'll wait here for half an hour, Stuart. Then I'll go to Martin. Sí, voy a esperar acá media horita y después voy a donde Martin. Martin. It was now nearly 12 o'clock. The day was getting much hotter. A police car was parked in a side street. Eran casi las 12, el día se estaba getting much hotter, se estaba calentando más, y un carro de policía estaba parqueado, was parked, in a side street. Otra vez con el cuento de la voz pasiva. A police car was parked. Estaba parqueado. No tenemos que decir por la policía porque pues ya sabemos quién está dentro de un police car, a menos de que uno crea en teorías de conspiración. Anyway, there were 2 policemen in the car. The sergeant, sargento, a fat, round-faced man, un hombre gordo y de cara redonda. Oh, it's me. It's me. Was half asleep. Estaba medio dormido. Sí, tal vez sí, definitivamente soy yo. The other policeman was younger and taller. He was a constable. Eso es un rango de policía. Creo que está por debajo de sargento. A peace officer with limited policing authority. Typically in a small town. Sí, es un policía, pero no con un rango tan de autoridad. Anyway,
Yo creo que vamos hasta cuando Frank hable con ellos, hasta esta conversación. Terminamos esta sesión de lectura. Ok. Suddenly, de un momento a otro, the constable sat up. He had seen something strange. Wake up, Sergeant! Shouted. Look over there! Despierte, sargento. Mire por allá. Recomendación en inglés cuando estén leyendo en voz alta, métanle emoción. Wake up, Sergeant! Where? What? Asked the sergeant, still half asleep. Contestó el sargento todavía medio dormido. Asleep. Over there, someone's running with a knife, replied the constable. The man's gone mad. It's this heat. Man se volvió loco. Man's gone mad. Es por el calor. It's this heat. Hey, quick. Get out and catch him. Rápido, sal y lo atrapas. Tengo que actuar como si estuviera medio dormido. Se supone que el sargento estaba todo. ¿Qué? The two policemen jumped out of their car. Frank saw the policeman. He threw Stuart's knife away and started to run. Frank vio a los policías, botó, threw Stuart's knife away, botó el cuchillo y empezó a correr. The constable soon caught him and held his arm tightly. Otro oficial lo atrapó y tenía su brazo de manera fuerte. The sergeant found the knife in some long grass. El sargento cuchillo en un pasto que estaba largo. The constable took Frank towards the police car. The sergeant came up to them. He was holding the knife. El oficial tiene a pobre Frank contra el carro y el sargento, que se nota que es como medio perezoso, ya tiene el cuchillo en la mano. Vamos a ver la conversación de ellos dos. Oh, it's you, the sergeant said to Frank. What's going on, Frank? I'm looking for a guy. With a knife? What guy? He's stolen my money. What money? How much money? I don't know. A lot? You don't know? Where did you get it? In an old house. Te voy a suponer que cada tres es Frank. Come on, into the car. Lo arrestaron. Hey, where are you taking me? Asked Frank. To the police station, replied the constable. But I haven't done anything. The money was mine. That guy took it. What's his name? Stuart. Stuart took it. No he hecho nada. I haven't done anything. Ve acá. Habíamos dicho pasado perfecto antes. Este es un ejemplo de presente perfecto. No he hecho nada. I haven't done anything. The money was mine. El dinero era mío. That guy took it. Ese tipo se lo llevó. What's his name? Stuart? Stuart took it. ¿Se llama? Stuart. Ese man se lo llevó. Who's Stuart? Asked the constable. ¿Quién es Stuart? Preguntó el oficial. I met him in an old house, replied Frank. Sí, en esa casa vieja. Where you found the money? Asked the sergeant. ¿Dónde encontraste el dinero? Le preguntó el sargento. Yes, I found it inside a mattress, said Frank. Y lo encontré dentro del colchón, dijo Frank. So, who's got the money now? Asked the sergeant. ¿Tiene el dinero ahora? Preguntó el sargento. That guy, Stuart, he ran away with it. Ese tipo, Stuart, se escapó con él. So, now we have to find Stuart, said the constable. Y ahora tenemos que encontrar a Stuart. Bien. Stuart waited in the garden for half an hour. It was getting hotter. It was nearly 12 o'clock. Entonces sigue Stuart por allá echado al lado de los arbustos y se está poniendo cada vez más caliente y ya son las... I'll have to move now, thought Stuart. Martin goes to his lunch 12:30. Martin se va a almorzar a las 12:30. Una de las formas raras de decir tal hora y media es con half past. Media pasadas tal hora. Ahorita, bueno, me pasé. Media pasadas las 7 sería 7:30. Stuart looked out carefully from the bushes. Stuart miró con cuidado atrás de los arbustos. The garden was empty. He hurried out of the garden onto the street. Pues, se apuró, o sea, salió rapidísimo del jardín hacia la calle. Onto the street. Acá es donde onto e into pueden ser intercambiables. He walked towards Martin's garage. Martin.
Stuart did not see the police car. It stopped outside the garden a few moments later. Stuart no vio el carro de policía. He did not see the police car. Pero, pues, llegó después. Look, in this garden, Frank told the policeman. Perhaps he's hiding in here. En este jardín, Frank le dijo a los policías, a lo mejor se está escondiendo acá. Perhaps he's hiding in here. Hi, Martin. Hello, Stuart. Ya está en la otra escena. Entonces ya Martín está hablando con Stuart. Bueno, Martin, porque pero Martín en español suena más bacano. Anyway, how much for the bike? 350 pounds. Ok, ya le dije, ¿para qué pregunta? I want it. La quiero. How much for me? Still, 350 pounds. Sí, todavía 350 libras. Have you any money? Yes. ¿Tienes algo de dinero? Yep. How much? 300 pounds. 300 libras. That's not enough. No es suficiente. 325 pounds. 325. Ok, she's yours. Una costumbre que tienen mucho en inglés es que cuando se refieren al carro, yo sé que tenemos los pronombres personales, he, she, it, pero con botes, motociclistas y algunos carros, los hombres las determinan con femenino. She's a beauty y están señalando un carro. Don't ask me why. Great, thanks. Y vamos a dejar ahí. Entonces, diferencias con la otra lectura que tuvimos la vez pasada. Obviamente, como pueden notar, es un cuento, es una historia ya más larga, hay mucho vocabulario, ya hay interacción de varios tiempos. Podemos ver que hay pedazos en pasado simple, presente perfecto, pasado continuo. Hay pedazos donde hay más conversación, que acá es donde yo digo que ustedes tienen que aprovechar, porque es lo que nos permite tener mejor conversación. Y es tomar el hábito. Pues si hacemos acá esto en una hora, pero por lo general, read at least 15-20 minutes a day. Lean entre 15 y 20 minutos al día. ¿El cuento queda inconcluso conmigo? Ay, no, pues podríamos. ¿Saben qué? Terminémoslo. No me gusta dejar las cosas así a medias. Sí. ¿Tengo tiempo? No, no tengo tiempo, pero voy a hacerlo de todas formas. Anyway, sí, entonces acaban de dar la moto. The policeman got out of the car. Frank got out too. The constable held his arm tightly. Entonces, bueno, ya los policías salieron del carro. Frank salió también. Este pelado acaba de comprar la moto. The sergeant went into the garden. He looked around for some time. El sargento salió, miró alrededor del jardín por un tiempo. Then he came back. He was holding a bundle of newspapers. Salió y estaba estaba sosteniendo o tenía en la mano el montón, a bundle of newspapers. Periódico. There's no one there. No hay nadie ahí. The sergeant said. But I found these old newspapers. Pero encontré estos periódicos viejos. Just then, a motorbike drove up towards the police car. Justo ahí una motocicleta manejó cerca del carro policía. That's him! Shouted Frank excitedly. Ese es él. Eso es como cuando alguien en la calle, ¡cójanlo! That's the guy. He bought a motorbike with my money. Es el tipo. Compró una moto con mi dinero. Stop! Said. This is stop de policía. The sergeant called to Stuart. Stop! Detente. Stuart did not see Frank. Stuart no vio a Frank. What do the police want? Stuart asked himself. I haven't done anything wrong. Bueno, otra vez el I haven't done anything wrong acá. I'm driving correctly. Estoy manejando bien, pero ¿por qué me paran? Driving correctly. Stuart stopped the bike by the side of the road. La moto al lado del camino. And he took off his helmet. Y se quitó el casco. Ese es el casco, helmet. Is that bike yours? The sergeant asked him. ¿La motocicleta suya? Muy común que entre motorcycle y bike las intercambien cada, pero para bicicleta solamente bicycle o bike. Sí, ten cuidado con eso. Yeah, it's mine, replied Stuart. Sí, es mía. I bought it at the garage down the road. La compré en el garaje allá abajo del camino. O en la parte final del fondo del camino. Then Stuart saw Frank. Y después Stuart vio a Frank.
What have you told these cops? Stuart shouted angrily at Frank. ¿De qué le dijo a estos policías? Le gritó furiosamente a Frank. We'll all go to this garage, said the sergeant. Vamos todos a este garaje. Y eso fue lo que dijo el sargento. Sergeant. They all walk back to Martin's garage. Todos allá, ese montón de personas, tenemos Stuart, the constable, sergeant, and Frank. Now Martin. Tenemos a los cinco de la escena. A big black cloud now covered the sun. Una gran nube negra cubría el sol. It was beginning to rain. Estaba empezando a llover. So this lad paid you 325 pounds for this bike. Este tipo, lad, es una forma de decir tipo. Puedes decir guy, pueden decir lad. Y los hombres que somos mayores, cuando nos referimos a alguien menor, le decimos lad de manera afectuosa. Actually, I said that to my students. Hey, lad. Yo viejito. O hola, muchacho. Yo sé, ya es vocabulario de las personas arriba de 30. Like me. Bueno, entonces, this lad said you. This lad paid you 325 pounds for this bike. Por esta moto. The sergeant said to Martin, and Martin agreed. Dijo Martin y Martin básicamente así. And where did you get this money? The sergeant asked Stuart. ¿Y de dónde sacó esta plata? ¿De dónde sacó este dinero? Por si acaso, money is uncountable. Money es incontable. I found it, replied Stuart. I found it in a mattress. It was in an empty house. En un colchón, estaba en una casa abandonada. The sergeant took the money from Martin. Entonces le quitó el dinero a Martin. We'll look after this money, he said. Vamos a cuidar esta plata. Lo que él dijo. You two can go now. Ustedes no se pueden ir. Uy, la policía les quitó el dinero. Hey, it's my money, shouted Frank. Es mi plata, les gritó Frank. Do you want to come to the police station with us? Asked the constable. ¿Quieres venir a la estación con nosotros? Le preguntó el oficial. Frank walked away, still shouting. Frank se alejó, todavía gritando. I'm sorry, Martin said to Stuart. It's my bike again. Siento, pero Martin le dijo a Stuart, es mi moto de nuevo. Not for long, replied Stuart. What do you mean? Asked the sergeant. It has started to rain now. Empezó a llover, replied Stuart. I don't want a holiday. No quiero vacaciones. I'm going to get a job. Voy a trabajar. I'm going to save another 325 pounds and buy that bike. Voy a ahorrarme 325 libras. Compraré esa moto. And finally, the end. Y fin. Bueno, el cuento era corto. 5.000 palabras. Sí. ¿Qué vocabulario había así complicado? Bueno, mucho. Didn't see much. Bueno, sí, porque ya estoy como llevado, pero sí. Palabritas acá útiles. Creo que la más inútil es gramophone. Porque no hay nadie, no conozco a nadie que diga grabadora de esa manera hoy en día. Pero el resto de palabras cotidianas, motorbike, bike, pulled, opened, hiding, agreed, headband, unwrapped. Ahorita que vayan a estar en Navidad, wrapped es envolver, entonces wrap gifts, envolver los regalos, and unwrapped gifts es abrir los regalos. No van a decir open the gifts. Shouting escape constable, ¿sí? Las personas que vayan a ver esto despuesito, igual voy a mirar los comentarios si tienen alguna pregunta o si están buscando alguna sugerencia. Any suggestions? And that's it for this session. Vamos a hacer esto cada lunes, misma hora, mismo canal, y lo voy compartiendo por ahí. Denle like a la página para que esto les avise. Recuerden que los jueves vamos a intentar todavía hacer el club de conversación. Los datos también están aquí en la página. Hey Johan, hoy Johan, ¿cómo estás? Acá vamos, bueno, estamos por terminar. Espero que te sirva la sesión. Estamos empezando a las 7 de la noche de Colombia y creo que serían las 6 en México. Todo depende de en qué país estés. Pero acá es el GMT -5, acá es menos 5 horas. Ya, yo creo que para la próxima podemos hacer un libro B1 o podemos hacer una sesión de lectura. Quiero hacerlo con unos cuentos. Estaba pensando en cuentos de Esopo, que son corticos. Esopo era un filósofo griego.
son fábulas. También están en inglés, obviously. Okay, so good show, guys. Hope to see you later. Bye. Take care.